Bueno, hay una imagen que una vez que se te instala en la mente resulta casi imposible de borrar. Es un contraste, fíjate, bastante brutal. Imaginemos por un momento a un alto ejecutivo. Vale. Alguien que durante, digamos, 3 décadas ha ocupado la cabecera en salas de juntas de cristal. Alguien que negociaba contratos corporativos millonarios en 3 idiomas diferentes. Sí, el típico perfil intachable, ¿no? Exacto. Una carrera perfecta sobre el papel. Y ahora de repente traslademos a ese mismo hombre, a sus 62 años, al mes de agosto en Miami. Está sudando a mares, pegado al asfalto de la autopista I-95, conduciendo un coche para entregar comida a domicilio. Madre mía, ¿qué cambio? Es que es muy fuerte. Su mente, que estaba acostumbrada a la estrategia global, ahora mismo está calculando desesperadamente cómo llegar al siguiente portal antes de que un algoritmo de reparto decida penalizar su perfil. ¿Ya? ¿Quitarle una estrella en la aplicación y arruinarle el día? Eso es. Esa disonancia cognitiva es justo el corazón de nuestro análisis a fondo de hoy. O sea, observar cómo el talento humano del más alto nivel intelectual queda reducido a una simple métrica de velocidad de entrega es francamente aterrador. Y lo más impactante de todo es que esta escena no es una invención literaria, no es ciencia ficción, es la realidad documental de la que partimos en esta inversión profunda. Claro. Hoy vamos a diseccionar un texto que, la verdad, está sacudiendo el panorama profesional. Hablamos del libro Reinventado a lo se siente, el manual de guerra. Publicado este mismo año, además, en 2026. Sí, por Alfonso Lafuente. Y nuestra misión aquí es desgranar cómo este profesional senior pasó de ser literalmente aplastado por la economía de los pequeños encargos a facturar con éxito en la consultoría corporativa de altísimo nivel. Y el vehículo para esa reconquista fue, curiosamente, la inteligencia artificial. Lo fascinante aquí es el tono de la obra. Porque, a ver, no estamos ante la típica historia inspiracional donde el autor nos dice que, bueno, con actitud positiva y una sonrisa todo se soluciona. Uf, menos mal. Al contrario, La Fuente presenta una auditoría fría, implacable y superclínica del mercado laboral moderno. Pone el foco directamente sobre el edadismo, esa discriminación por edad que muchas veces se trata como un tabú. Ya, totalmente. Y la brillantez de su enfoque radica en que desmitifica la idea de una especie de conspiración corporativa malvada. Las empresas no es que odien a los profesionales mayores. El problema es que el mercado ha dejado de saber cómo calcular el valor de esa experiencia, a la velocidad que exige el entorno actual. Es un cálculo matemático al final. Exacto, un cálculo frío de optimización empresarial que deja fuera a cualquiera que no encaje en la fórmula. Planteado así, o sea, para quien nos esté escuchando, es como si el mercado laboral estuviera jugando a un videojuego de última generación y los profesionales senior intentaran participar usando el mando de una consola de los años 90. Qué buena analogía. El sistema sencillamente no registra sus movimientos. Da igual que quien sostiene el mando sea el mejor estratega del mundo. Si la conexión técnica no existe, el jugador es invisible para la máquina. El mundo corporativo ha reescrito su código base por completo. Quienes intentan operar hoy en día siguiendo el manual de supervivencia de hace 2 décadas, pues chocan contra un muro de cristal. Pero claro, antes de llegar a la solución, a cómo la fuente logra conectar ese mando a la nueva consola, necesitamos entender la magnitud del fracaso inicial. Porque, a ver, el autor lo intentó todo siguiendo las reglas tradicionales. Sí, todo el manual clásico. Envió cientos de currículums, buscó certificaciones formales para actualizar su perfil en LinkedIn o donde fuera, e incluso se sumergió de lleno en lo que él denomina la anestesia de la economía geek. Los pequeños encargos por aplicación, claro. Exacto. Y todo eso desembocó en un callejón sin salida en las calles de Miami. Bueno, para comprender ese bloqueo absoluto, el libro disecciona una trampa perfecta, compuesta por 3 niveles de rechazo institucionalizado. Vale. El primer nivel es puramente algorítmico y opera literalmente a la velocidad de la luz. Hablamos de los sistemas ATS. Los rastreadores estos de currículums, ¿no? Eso es. Los que filtran a los candidatos antes de que ningún ser humano llegue a leer una sola palabra del documento. O sea, un profesional con 30 años de experiencia envía su historial, pero la máquina detecta una fecha de graduación de 1988. Ya te he descartado. Totalmente. O identifica títulos de cargos que ya no coinciden con la jerga o la nomenclatura moderna de Silicon Valley. El resultado es un descarte automático. El sistema está calibrado de fábrica, digamos, para procesar a un candidato ideal que se mueva en la franja de los 30 a los 45 años. Y claro, ese filtro informático ciego es lo que hace que el mérito real, la valía de esa persona, ni siquiera llegue a la mesa de debate. Nunca llega.
Pero supongamos que, bueno, por algún error del sistema o por un contacto directo que tienes dentro de la empresa, el candidato senior logra saltar ese primer muro. Ahí es donde entra el nivel 2, que es, fíjate, mucho más sutil. Uf, el sesgo del entrevistador. Exactamente. De pronto tienes a un estratega de 60 años que se sienta frente a un reclutador de 32. Y a ver, ese reclutador no opera en el vacío, arrastra consigo un sesgo estadístico inconsciente que viene alimentado por toda la cultura popular. O por sus propias experiencias previas, claro. Claro, quizá en su pasado tuvo que lidiar con un jefe mayor que se negaba en rotundo a usar nuevas herramientas digitales, o tuvo un colega senior súper inflexible. El problema grave aquí es que el entrevistador proyecta toda esa narrativa colectiva sobre la persona que tiene delante en ese momento. Es decir, que el rechazo, por tanto, no está evaluando las capacidades reales del candidato. Para nada. Responde a un prejuicio estadístico, y eso hace que sea una objeción casi imposible de rebatir en una entrevista de media hora. Es que es una batalla perdida antes de empezar a hablar. Sin embargo, lo que realmente, y esto sí que hiela la sangre, es el tercer nivel de esta trampa. La fuente describe esta economía Higg no como una solución temporal para salir del paso. No, no, no. Lo describe como un mecanismo de contención casi perverso. Porque al principio, hacer de conductor o de repartidor parece un salvavidas rápido. Te sirve para pagar el alquiler mensual. Te da una pequeña ilusión de libertad. Pero si conectamos esto con el panorama general, con el diseño macroeconómico actual, la visión del autor cobra todo el sentido. O sea, plataformas como TaskRabbit, Uber o todas estas aplicaciones de reparto no son trampolines para volver a la alta dirección. En absoluto. Son techos bajos. Mantienen a los profesionales desplazados en un estado de ocupación constante, generan los ingresos suficientes para sobrevivir, pagan impuestos y, lo que es vital para cualquier gobierno, pues desaparecen de las estadísticas de desempleo problemático. Qué fuerte. O sea, te sacan de la lista del paro. Claro, pero mientras este talento invierte 14 horas diarias al volante, destrozándose la espalda, el sistema corporativo consolida su sustitución. Y bueno, esto nos obliga a mirar de frente a una de las mayores ilusiones de la sociedad contemporánea, que es el concepto de la jubilación. Ese punto del libro es de los que te obligan a cerrar las páginas un momento y reflexionar. Sin duda. Porque, a ver, históricamente se ha vendido el retiro a los 65 años como la gran conquista social del estado del bienestar. Claro, el descanso merecido. Eso es. Pero la fuente argumenta, y con una lógica bastante aplastante, que hoy en día funciona más bien como una eutanasia profesional programada. Madre mía, el término es duro, ¿eh? Es muy duro. Es que la jubilación fue un concepto necesario, sí, pero inventado durante la era industrial. Estaba diseñado para cuerpos físicos que se desgastaban irremediablemente trabajando en cadenas de montaje y para un conocimiento técnico que caducaba rápido. Claro, no puedes estar en una mina hasta los 70 años. Exacto. Pero aplicar ese mismo marco temporal estricto a los trabajadores del conocimiento, o sea, a estrategas, abogados o analistas financieros, es un absurdo hoy en día. Es una institución que ha quedado totalmente obsoleta, pero que la sociedad sigue aceptando por pura inercia, simplemente porque nadie ha articulado todavía una alternativa creíble. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque es en la búsqueda de esa alternativa donde el relato de la fuente da un giro crucial. Él no se resigna a ser una simple víctima de este sistema. No, él sigue intentándolo. En pleno 2020, fíjate, prueba suerte lanzando negocios de marketing de afiliados y se mete también en el tema de la logística de carga. Y, sorprendentemente, vuelve a estrellarse. Claro. Pero el diagnóstico que hace de este fracaso es fundamental. Él asume que no falla por falta de inteligencia, ni porque no trabaje de sol a sol. Falla por una ausencia total de lo que él define como palanca. Palanca, qué concepto tan clave. Es que intentar construir un negocio digital basado en captar la atención del público sin tener una audiencia previa es como intentar levantar un camión con las manos desnudas, sin usar un gato hidráulico. La fricción sencillamente destruye cualquier iniciativa. Totalmente. Un esfuerzo monumental desprovisto de la herramienta multiplicadora adecuada solo genera un agotamiento profundo, ¿sabes? En el sector de la logística, por ejemplo, la fuente organizaba rutas de manera súper eficiente. Sí, con su experiencia, seguro. Pero el mercado en ese nicho específico no le estaba comprando su criterio estratégico.
ni su visión analítica a largo plazo. Le estaba exigiendo pura ejecución manual. Y bueno, como subraya a lo largo de toda la obra, el criterio, esa capacidad de discernimiento afinada tras décadas de errores y aciertos, es el único activo que posee un valor incalculable a esas alturas de la carrera profesional. El problema es que, inmerso en toda esta vorágine de Miami, La Fuente se da cuenta de que está completamente ensordecido por lo que él llama el ruido de la supervivencia. Claro, la factura del alquiler, el tráfico constante, todo eso. La ansiedad paralizante de no tener flujo de caja. Y es entonces cuando toma una decisión táctica radical para recuperar su soberanía mental. Recoge sus cosas, mete todo en una maleta y abandona Estados Unidos para instalarse en Neoi Epibates. Un pequeño pueblo costero en Grecia. Exacto. Y este traslado geográfico es la piedra angular de todo su método posterior. Es que es vital entender que él no viaja a Grecia para tomarse un año sabático, ¿eh? No va buscando la paz interior mirando al mar Egeo ni nada de eso. No, no es un retiro espiritual. Para nada. Él define esta etapa como un sprint de guerra de 4 meses. Consigue un puesto súper básico en atención al cliente para una empresa grande, multinacional, Teleperformance, creo recordar, y se dedica a responder correos electrónicos de manera casi mecánica. Sí. Pero claro, ese trabajo menor cumple una función vital. Le permite cubrir los gastos mínimos que hay en Grecia y eliminar el pánico a la bancarrota. Al despejar esa ecuación financiera básica, lo que verdaderamente encuentra en aquel rincón es un silencio ensordecedor. Un monasterio con conexión Wi-Fi de alta velocidad. Esa es una definición perfecta. Lejos del estrés asfixiante de la autopista I-95, su cerebro vuelve a poder operar en modo estratégico. Y es en esa quietud donde cristaliza la gran revelación metodológica de todo el manual. Es el punto de inflexión donde La Fuente comprende la diferencia abismal que existe entre el mero acto de usar la inteligencia artificial y la capacidad real de comandarla. Pero un momento, a ver, porque aquí me surge una duda y seguro que a cualquiera que nos esté escuchando también. Dime. La narrativa habitual, la que inunda las noticias y los periódicos, es que la inteligencia artificial llegue precisamente para abaratar costes y reemplazar al personal caro. Sí, el discurso del miedo. O sea, la creencia popular asume que las empresas prefieren usar la IA para sustituir a los seniors y contratar a un junior de 20 y tantos años que sepa escribir 4 instrucciones básicas en un ordenador, y ahorrarse así el sueldo astronómico de un directivo de 60. Si esto es realmente así, ¿por qué La Fuente afirma que la IA es la salvación del talento senior en lugar de ser su verdugo final? Bueno, esa es la paradoja que el libro desmonta magistralmente. Y es brillante, porque la inteligencia artificial, por sí sola, librada a su propia inercia, produce resultados francamente mediocres. Genera textos muy genéricos, ¿no? Exacto. Respuestas planas, análisis que carecen totalmente de instinto, lo que transforma un modelo de lenguaje de un simple buscador a un arma corporativa letal es precisamente la inyección de criterio. Volvemos al criterio, claro. Un analista junior puede teclear a la velocidad del rayo y conocer la interfaz de la aplicación de memoria, pero carece de 30 años de experiencia en litigios corporativos para detectar dónde se ocultan las verdaderas hemorragias financieras en los contratos complejos de una multinacional. Ya, el junior no sabe si la máquina le está mintiendo. Eso es. No tiene el instinto para saber si la IA está alucinando un dato o si está omitiendo una laguna legal crítica. La inteligencia artificial no tiene instinto propio. Entonces, es la experiencia de la persona quien dirige la orquesta. Exactamente. Y esto plantea una pregunta importante, que es la tesis central. ¿Qué ocurre cuando logras combinar el criterio puro y la malicia estratégica acumulada durante 3 décadas con la capacidad de procesamiento brutal de una máquina que puede, no sé, leer 10.000 páginas en un solo minuto? Madre mía. Pues que se crea lo que él llama el exoesqueleto digital. Sí. Es una simbiosis perfecta. El profesional senior aporta el cerebro táctico, la dirección y la supervisión estricta, mientras que la máquina ejecuta todo el trabajo pesado de fuerza bruta y procesamiento de datos. Eso es. Pero claro, tener una teoría súper elegante sobre el papel no sirve de mucho para convencer a un mercado que es profundamente escéptico. La Fuente necesitaba demostrar que este exoesqueleto funcionaba en el mundo real. Necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba un laboratorio de pruebas, ¿sí? Y la forma en que lo demuestra es posiblemente el experimento más sorprendente de todo el libro. Hablamos del proyecto Nómada Box.
El caso de Nómada Vox es la prueba empírica definitiva de su tesis. Fíjate, La Fuente, que es un abogado de 62 años sin la más mínima formación musical. Cero conocimientos. Cero. Sin saber leer una partitura ni tocar un instrumento. Se propone componer música profesional. Y ojo, no estamos hablando de melodías generadas al azar que suenan a música de ascensor o de supermercado. No, no, no. Hablamos de temas profesionales, con arcos emocionales, con una estructura comercial y con una calidad de estudio brutal. Y la clave de cómo lo hizo es fascinante, porque no se limitó a entrar en una aplicación de moda y pulsar un botón gigante de crear canción, a ver qué salía. No, eso sería usarla, no comandarla. Exacto. Aplicó su exoesqueleto digital a fondo. Utilizó su criterio estructural de abogado, fíjate que mezcla, para guiar a la inteligencia artificial. Interactuaba con herramientas como Suno y Gemini y les exigía iteraciones continuas, en plan, cambia el puente de la canción, haz que la letra refleje este conflicto legal en concreto, o ajusta la tensión emocional justo antes del estribillo. Claro, como un director de orquesta. Trataba a la IA como si fuera un equipo de músicos de sesión carísimos a su entera disposición, auditando cada nota. Y ese es el meollo del asunto. Nómada Vox es una demostración de poder puro y duro. Si alguien puede comandar la tecnología para crear un producto viable en una disciplina donde tiene absolutamente cero conocimientos técnicos previos, el límite de lo que puede hacer en su campo de especialización, donde sí es un experto, pues simplemente desaparece. Para aterrizar esto con una analogía clara para la audiencia. O sea, Nómada Vox no es un pasatiempo de fin de semana. Es como ir a una entrevista para ser arquitecto y, en lugar de llevar un plano en un tubo de cartón, construir un rascacielos holográfico encima de la mesa del director. Brutal, sí. Si el rascacielos se sostiene, a nadie le importa en qué año te graduaste de la universidad. La evidencia del resultado anula cualquier debate sobre la edad, automáticamente. Y bueno, para que cualquier profesional pueda replicar esta metodología, el autor desgrana las piezas exactas que componen su armadura, lo que él bautiza como el kit de supervivencia senior. Y me gusta mucho que no habla en abstracto, da herramientas muy concretas. Por ejemplo, el uso específico que le da a Notebook LM. Así es. A ver, la mayoría de la gente usa la inteligencia artificial general que a veces, inventa datos y se equivoca. Las famosas alucinaciones. Exacto. La Fuente, al contrario, utiliza Notebook LM porque le permite crear un entorno cerrado. Sube, por ejemplo, cientos de páginas de normativas venezolanas, las cruza con las directrices internas de una corporación enorme y le pide a la herramienta que actúe como un auditor implacable. Ya. Al ser un entorno cerrado, la IA solo responde basándose en los documentos proporcionados, eliminando casi a cero el riesgo de alucinaciones. Es una especie de sala de guerra documental privada. Y luego está el tema de Perplexity, que también lo menciona, ¿no? Sí. Detalla cómo emplea Perplexity no como un buscador clásico tipo Google. Lo usa como un radar de inteligencia de mercado en tiempo real. Rastrea vulnerabilidades de empresas específicas, noticias regulatorias. Fíjate. Y finalmente, cómo interactúa con modelos conversacionales como Claude o ChatGPT, que no les pide que redacten correos por él. Eso es muy básico. Los usa como socios de pensamiento. Antes de una negociación importante, les ordena que adopten la postura contraria, la más agresiva posible, para poner a prueba la solidez de sus propios argumentos. Claro, o sea, si alguien que nos escucha es, digamos, un exdirector de recursos humanos o un experto en logística internacional, puede aplicar exactamente la misma mecánica mañana mismo. Podría cargar los convenios colectivos de una empresa en ese entorno cerrado de Notebook LM y cruzar los datos con la legislación laboral actual para encontrar ineficiencias millonarias. Y en cuestión de minutos. Es que el potencial es inmenso. El potencial es brutal. Pero a ver, tener una armadura reluciente y un buen radar no sirve absolutamente de nada si luego no sabes cómo entrar en el campo de batalla. Claro. Si la estrategia de este profesional sigue siendo imprimir ese superanálisis brillante y enviarlo por los canales habituales de Infojobs o a recursos humanos, pues el filtro automático lo volverá a descartar. ¿Cómo consigue La Fuente que un alto directivo presta atención a sus hallazgos? La respuesta a eso está en su protocolo de infiltración silenciosa. Y la regla fundacional de esta nueva fase es súper tajante. La erradicación absoluta y total del currículum vitae. ¿Fuera currículums? Prohibidos. La Fuente argumenta que enviar un historial laboral coloca al profesional en una posición de sumisión, como pidiendo permiso o validación a un desconocido. En su lugar, toda su estrategia se basa en el envío directo de un documento que él llama brief de solución. Suena espectacular en la teoría, no te lo niego.
Pero, a ver, seamos realistas y pongámonos en los zapatos del mercado. Los altos directivos de multinacionales o empresas de energía reciben literalmente miles de correos no solicitados y propuestas comerciales cada semana. Sí, las bandejas de entrada echan humo. ¿Por qué no enviarían este brief de solución directamente a la papelera electrónica junto con todo el resto de spam? ¿Cuál es el gancho citológico aquí? Pues el gancho radica en la simetría del valor y en su famoso método de interrogación de 20 minutos. Antes de redactar una sola línea dirigida a un potencial cliente, la fuente activa su radar. Vale. Identifica, por ejemplo, una empresa de hidrocarburos, investiga sus recientes movimientos, los cambios normativos en los países concretos donde opera y perfila psicológicamente al directivo responsable. Hace un trabajo de inteligencia pura. Totalmente. Con toda esa información ya masticada, el correo que llega a la bandeja de entrada de ese ejecutivo no es el típico intento de venta genérico de «Hola, soy consultor y hago esto». No, claro. Es un diagnóstico hiperespecífico que dice algo como, mire, he estado analizando su exposición regulatoria en este nuevo mercado y he detectado 3 puntos de fricción normativa concretos que, si no se corrigen antes del próximo trimestre, representan un riesgo cuantificable de X millones de euros. He elaborado un análisis preliminar sobre cómo neutralizar esto. Si es de su interés, se lo remito sin coste alguno. Wow. Es que, claro, nadie rechaza a un médico especialista que entra por la puerta de urgencias y le dice al paciente exactamente dónde le duele y por qué le duele, antes incluso de que el paciente haya abierto la boca para quejarse. Es la metáfora perfecta. Y ese es el triunfo definitivo sobre el edadismo en el mercado. Cuando un vicepresidente financiero o un CEO recibe un diagnóstico tan brutalmente agudo sobre una hemorragia de capital en su propia empresa, la fecha de nacimiento del que firma el correo pierde toda relevancia. Pasa a dar igual. El mercado corporativo, en el fondo, carece de sentimientos. Solo busca eficiencia y rentabilidad. Si el profesional senior demuestra, con pruebas, que tiene la llave para cerrar esa hemorragia de manera más rápida y precisa que un equipo interno de analistas junior despistados, el contrato se firma. Y esto enlaza, fíjate, con una de las advertencias más crudas y realistas que hace el libro respecto a la forma de monetizar este conocimiento. La fuente nos advierte seriamente sobre los cantos de sirena de los supuestos ingresos pasivos por Internet o de volver a intentar el marketing de afiliados. Sí, huye de eso. Es que construir esos modelos requiere de forma ineludible crear una audiencia masiva desde cero. Tratar de ganar visibilidad hoy en redes sociales, compitiendo en TikTok o Instagram por la atención general, puede llevar años. Y someter a un profesional de 60 años, súper experimentado, a la frustración diaria de hablarle al vacío cuando realmente necesita facturar a corto plazo, bueno, destroza tanto la moral como la cuenta bancaria. Por eso, su apuesta absoluta al 100% es la consultoría B2B, es decir, de negocio a negocio. En este modelo de alta precisión, no hace falta tener 10.000 seguidores en ninguna plataforma. Solo se necesita identificar a 5 tomadores de decisiones que tengan un problema grave y enviarles el diagnóstico adecuado. Con eso ya tienes el año hecho. Claro, al vender soluciones súper concretas a problemas de alto valor, un consultor armado con este exoesqueleto digital puede generar flujos de ingresos corporativos reales en ciclos de apenas 30 a 90 días. Lo que se factura aquí no es el tiempo invertido calentando la silla frente a la pantalla, sino la magnitud del problema que se ha resuelto. Y el nivel de detalle táctico de toda esta metodología en el libro es abrumador. O sea, las fórmulas de investigación, los comandos exactos que se introducen en la inteligencia artificial palabra por palabra y el protocolo de los lunes para estructurar todo el ataque comercial de la semana. Son elementos que francamente no se pueden resumir en unos minutos aquí. Es que es oro puro táctico. Por eso mismo, cualquier profesional que sienta ahora mismo que se encuentra en un callejón sin salida laboral necesita ir a la fuente original. Recomendamos encarecidamente a quien nos escuche buscar Reinventado los 60, el manual de guerra de Alfonso Lafuente, en Amazon y adquirir una copia física o digital. Porque, a ver, no es teoría académica desde una torre de marfil. Es un manual de operaciones forjado por alguien que cayó al barro del algoritmo y construyó pieza a pieza un sistema replicable para salir de ahí. Si observamos el arco completo de esta transformación, de toda la historia que nos cuenta, resulta verdaderamente extraordinario. Sí, es de película.
El viaje comienza con un estratega brillante atrapado en un aislamiento forzado al volante de un coche en plena autopista I-95 de Miami, asumiendo con dolor que su intelecto ya no tenía valor en el mercado moderno. Qué duro. Continúa a través de ese retiro táctico en el silencio de un pequeño pueblo costero en Grecia, donde reconfigura por completo su relación conceptual con las herramientas de vanguardia, y culmina con su regreso triunfal a las calles de Miami, pero ya no como un trabajador a merced de la calificación de una aplicación, sino operando como una implacable unidad de inteligencia unipersonal. Lo cual, fíjate, nos deja con una reflexión final ineludible. Una idea que se desprende de todo el núcleo de esta inmersión profunda y que, sinceramente, me gustaría que cualquiera que nos esté analizando hoy la mastique un buen rato. A ver. Llevamos décadas asumiendo, casi sin pensar, que el ciclo natural de la vida profesional debe apagarse poco a poco al llegar a cierta edad. Vale. Sí, el declive esperado. Pero si esa obsolescencia se basaba principalmente en el agotamiento físico de los cuerpos y en la lentitud humana para procesar montañas de nueva información, y resulta que ahora, de repente, la inteligencia artificial elimina de un plumazo esa barrera del procesamiento masivo de datos, ¿significa esto que el paradigma se ha invertido por completo? Buena pregunta. O sea, podría ser que los profesionales de 60 o 70 años armados con su instinto intacto y apalancados en la velocidad de procesamiento de una máquina estén a punto de convertirse en el activo corporativo más peligroso, ágil y rentable de todo el mercado global. Es para pensarlo, desde luego. El sistema creyó haber descartado a aquel conductor sudoroso bajo el sol de agosto. Lo que no sabía la máquina es que al hacerlo, lo estaba empujando a construir la armadura digital que lo haría absolutamente imparable. Bueno, ha sido un placer compartir este análisis a fondo. Hasta la próxima. Ha sido una disección verdaderamente estimulante, la verdad. Hasta pronto.